Esta es una producción de Grupo Fórmula. Para fortuna nuestra, tenemos de viva voz a Francisco Burgó, abogado constitucionalista, académico de nuestra UNAM y amigo de este espacio. Francisco, gracias por estar con nosotros de nuevo, te lo aprecio mucho. Al contrario, Ricardo, con mi aprecio y mi admiración. Gracias. Abogado, a ver, ¿cuál tu impresión? Pregunta abierta sobre esta iniciativa de reforma del Poder Judicial, que tiene muchas implicaciones, entiendo, afectaciones en lo que hace a la judicatura federal, en fin, pero cuya polémica se ha centrado en lo inusitado que ha sido el proceso inédito, diría yo también, para que el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se quede 2 años más y se haga a un lado lo que mandata la Constitución, de que sean los propios ministros quienes decidan la renovación de su presidencia. Francisco. Es correcto, Ricardo. De hecho, el ministro Arturo Saldívar fue electo el 2 de enero del año 2019 por el Pleno de la Suprema Corte y, de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 97, deberá de durar en su cargo 4 años, es decir, estará concluyendo para el 1 de enero del año 2023. Y de ahí que es inadmisible y es totalmente inconstitucional que a través de un artículo transitorio dentro del decreto de la legislación secundaria del Poder Judicial de la Federación se pretenda ampliar de 4 a 6 años, es decir, 2 años más el mandato del ministro presidente, así como de los restantes 6 consejeros de la Judicatura Federal, que ellos duran en su encargo 5 años y ahora se les pretende ampliar 2 años más, es decir, 7, y eso va en contra del artículo 100 de la Constitución. Por más que se quiera decir que eso no es reelección, creo que con independencia de las palabras que utilice el presidente de la República, Ricardo, simplemente eso es totalmente inconstitucional porque es una ampliación de mandato indebida, es quererle darle la vuelta a la Constitución, Ricardo, y eso no lo debemos permitir porque además del riesgo que implica que tenga un daño a la imagen del Poder Judicial, a la confianza, a la independencia, a la autonomía, a la división de poderes, el día de mañana existiría también ese riesgo de que digan, oigan, ¿y por qué no al presidente de la República también se le dan 2 años más porque no pudo gobernar por la pandemia? ¿Te imaginas, Ricardo? Oye, ¿es casual, pregunta inocente, cándida, es casual o causal que de prorrogarse este mandato incluiría el 2024 en la elección presidencial? Bueno, aquí la historia nos puede dar a lo mejor algún indicio de qué pasaba. No sé si te recuerda nuestro auditorio que en el año 1916 Félix Pallavicini, una persona cercanísima a Venustiano Carranza, empezó a difundir la idea de por qué no crear un Congreso Constituyente para crear una Constitución. Si los sectores apoyaban la idea, entonces Carranza decía, pues órale, le entro. Y como así sucedió, Carranza expidió la convocatoria del Congreso Constituyente. A lo mejor esto es una situación muy similar, están de alguna forma pulsando el sentir de los distintos sectores de México para saber si la idea de la ampliación de mandato puede existir, puede pervivir, utilizando aquella palabra de la Secretaría de Gobernación, o simplemente no. Entonces yo creo que con independencia de que eso sea un ejercicio para la ciudadanía, yo creo que esto no lo debemos de admitir porque vivimos en una república democrática y que los principios constitucionales no permiten una reelección, ni mucho menos una ampliación de mandato, y muchísimo menos que provenga a través de una ley. ¿Cómo quedaría la Corte, Francisco? Por un lado, habiendo perdido su facultad de renovar su presidencia, la Corte misma, y por el otro lado, este señalamiento del presidente de que el único que puede conducir la reforma al Poder Judicial es el ministro Saldívar, como si todos los demás pues fueran unos ineptos, incapaces. ¿Cómo quedaría la Corte? Es correcto, la verdad también esas declaraciones del presidente de la República me parecen desafortunadas por el hecho de solamente indicar que con el ministro Arturo Saldívar, a quien creo que no nadie duda de su honorabilidad,
pero sí ponen en entredicho a los otros 10. Y dice el presidente de la República que que todos, o sí creo que se le olvida, porque dice que todos provienen de las administraciones anteriores. Bueno, pero con su administración, él ha propuesto ternas en donde incluyen a 3, a Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y a Margarita Ríos Farjat. O sea, esas 3 personas no tienen la capacidad y honorabilidad para conducir la implementación de estas reformas en materia de Poder Judicial de la Federación. Digo, me parece ahí sí un tema que creo que daña también la confianza y credibilidad de los 10 ministros restantes. Por otra parte, a reserva de que tú quieras puntualizar algo más sobre este asunto, hay otra polémica que está llamando considerablemente la atención y que es el hecho de obligar a los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos biométricos, como se hace en países como China y Venezuela. Y bueno, ya se han levantado muchas voces que hablan de que esto sería una violación a los derechos humanos, un riesgo enorme. Ya hemos tenido experiencias anteriores con Renaves, etcétera, de que las bases de datos puedan caer en manos del crimen organizado o usarse para fines políticos. Y mucha gente dice, ¿por qué rayos yo tengo que entregar todos estos datos? Se arguye que es para evitar que la delincuencia los use. Pero bueno, estamos hablando de que la delincuencia afortunadamente es todavía una minoría. ¿Qué representa esto en cuanto a la sospecha de que todos podamos ser delincuentes, los derechos humanos, en fin, el derecho a la privacidad? ¿Qué representa esto para ti, Francisco? En mi opinión, esas reformas a la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión sí atentan contra los derechos humanos, que ya comentabas algunos, que tienen que ver particularmente con la protección de nuestros datos personales, el derecho al libre acceso a la información, que se encuentra reconocido, y también a la difusión de la información, que se encuentra reconocido en el artículo 6, protección de datos personales en el artículo 16, inclusive la no retroactividad de la ley en el artículo 14 de la Constitución, el hecho de tener el derecho de poder acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, porque resulta que si no damos nuestros datos biométricos, no vamos a poder ejercer un derecho humano como es el de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Además de que, como puntualizaba Ricardo, se nos va a poner en una posición de que se nos puede criminalizar. Si a nosotros tenemos registrados nuestros datos biométricos y resulta que somos víctimas de un asalto, y otra persona es la que utiliza el teléfono para cometer algún tipo de extorsión, algún delito, en principio nosotros vamos a ser los que tenemos la responsabilidad, independientemente de las circunstancias específicas. Entonces, yo creo que esto sí es inconstitucional, y de ahí que los amparos que ya se han ido presentando por parte de particulares, de momento ya tenemos conocimiento que el juez incómodo para la presente administración, el juez segundo de distrito que se especializa en temas de competencia económica y telecomunicaciones, ya ha concedido suspensiones provisionales. Todavía no ha concedido amparos, es decir, solamente hay medidas cautelares para que a 6 personas no se les vaya a solicitar su entrega de datos biométricos. Entonces ya digamos, hay un camino para quienes no hemos presentado ningún amparo, ya hay un camino, falta lo que diga el juez, si se concede la suspensión definitiva y en su momento el amparo. Pero creo que sí quiero decirte esto, Ricardo, para ti, para todo tu auditorio, que no se preocupen personas que de momento no cuenten con los recursos para presentar un amparo, ni vayan a estar dando dinero a cualquier abogado que dice, yo le presento su amparo, deme tanto dinero, yo se lo presento por una cantidad pequeña. Hay que esperarnos. ¿Por qué? Porque se van a presentar acciones de inconstitucionalidad por el 33% de diputados, de senadores, el INAI también la va a presentar, la CNDH, si es que aún existe, Ricardo, espero que presente la acción de inconstitucionalidad, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, inclusive las empresas que brindan servicios de telefonía celular también espero que se amparen, y además existirá la posibilidad de que con un solo amparo
que es contra una norma general. En su momento la Suprema Corte conozca este asunto y a través de una jurisprudencia por precedente, ya con esta nueva forma de crear jurisprudencia, con 8 votos, ya se pueda declarar la inconstitucionalidad de esta reforma, que yo espero que se va a ser el fin para que cuando lleguemos a los 2 años en que se van a, es el plazo que fija la ley para que se nos pidan nuestros datos biométricos, no lleguemos a ese momento. Entonces creo que todavía hay altas posibilidades para que a los particulares que no hemos presentado un amparo, simplemente se nos proteja y esto se declare inconstitucional, Ricardo. Finalmente, Francisco, en principio son 2 temas muy diferentes. La ley que reforma el Poder Judicial, la ley de telecomunicaciones, o reforma también a la ley de telecomunicaciones, son 2 temas muy diversos. Pero, en tu opinión, ¿están conformando un estilo de gobierno, una actitud de gobierno, ambos? Pues no solamente esos 2, Ricardo, creo que esos 2 son la consecuencia de otros muchos más. El último tiene que ver con las reformas a la ley de la industria eléctrica. Actualmente se está discutiendo en el Congreso, también reformas a la ley de hidrocarburos, es decir, creo que han sido muchísimos los temas que están indudablemente dándonos una visión de una nueva forma de creencias. En el caso del tema de la ampliación de mandato, sí, la polémica la tuvimos el año pasado, Ricardo, recordarás, con el tema de la ley Bonilla, que era exactamente una situación muy similar, que a través de una reforma a un artículo transitorio a la Constitución de Baja California se pretendía ampliar de 2 a 5 años el cargo del gobernador, y el propio ministro Arturo Saldívar, se opuso porque decía que era un efecto corruptor de rango constitucional, que era un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático, y todos los ministros por unanimidad rechazaron esa ley Bonilla. Entonces espero que no haya un bonillazo el día de hoy en la Cámara de Diputados, que realmente los diputados cumplan con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, de cumplirla y hacerla cumplir, y eso simplemente será que rechacen esta adición del artículo 13º de este decreto de la ley secundaria en relativa al Poder Judicial de la Federación. Como siempre, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, te agradezco infinitamente que estés con nosotros. Te mando un abrazo, Francisco, gracias. Otro para ti, Ricardo, y muy buen día para ti, tu auditorio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.